Carlos Alberto Montaner para la hora de la verdad. Atención, beneficiarios del programa Ingreso Solidario. Ya pueden recibir su giro del Gobierno Nacional. 7:26 a.m. Atención, beneficiarios del programa Ingreso Solidario. Ya pueden recibir su giro del Gobierno Nacional por 160,000 pesos en oficinas y corresponsales del Banco Agrario. Conozcan dónde reclamarlo ingresando a www.bancoagrario.gov.co o llamando a la línea de contacto Banco Agrario en Bogotá 594-8500 y en el resto del país 018-091-5000. Banco Agrario. Aplican términos y condiciones. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Bueno, queridos amigos, tenemos para contarles al oído algo que no ha publicado la prensa de los Estados Unidos y por supuesto ninguna del mundo. Y es que este fin de semana el señor Donald Trump hizo un rally de visitas a determinados sitios y sobre todo utilizó la televisión como medio de contacto con unos resultados asombrosos. Las cosas hay que decirlas como son. Batió récord en audiencia Fox News, sí. Por cuenta de ello. Bueno, su momento más alto de audiencia en la historia. Bueno, y eso fue en varias ciudades, en varios lugares de los Estados Unidos. Es que están hablando que la audiencia total que tuvo en todos esos rallies fue la mitad de la audiencia del Super Bowl, que es la audiencia de televisión más alta del mundo, en cualquier circunstancia. Y esto fue un rally ¿por cuántas ciudades, Sergio? ¿O por cuántos lugares? No, le confirmo porque tenía noticia, pues había sido uno de los lugares en los que estuvo, que fue donde se generó la polémica, que estaba vacío, que no estaba vacío, pero es que lo cierto Tulsa, es que... Tulsa, Oklahoma. Sí, en Tulsa. Pero lo cierto es que en Tulsa, pues no importa si vacío o no, lo que importa es que se conectó todo el mundo a través de los televisores, y eso por no hablar, por supuesto, de las plataformas digitales, a ver a Trump. Así que, pues bueno, interesante lo que está pasando y cómo se está moviendo la campaña, y también un abrebocas de lo que nos puede esperar en futuras elecciones en estas latitudes, porque creo que la política y las campañas también tendrán necesariamente, por lo pronto, que trasladarse a las líneas virtuales y digitales. Y un hecho fundamental, y es que la tecnología también está cambiando la política. Si esto es así, ya para qué manifestaciones, ya para qué movilizaciones, ya para qué grandes despliegues de la gente. El 1.000.000 de personas de Oklahoma pues no le salió, no apareció por ninguna parte, y aquello fue pues un soberano ridículo ante los ojos de todos, pero todo el mundo lo estaba viendo por televisión. Todo el mundo estaba, claro, todo el mundo estaba, pero estaba por vía digital, así que bueno, son maneras distintas. Por lo menos de medirlo. La medición indica que un total de 7.7 millones de televidentes el sábado sintonizaron Fox News, desde las 8 de la noche a las 10 de la noche. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Sí, ¿para qué hablar de recorridos y de llenar plazas si esto es mucho más que cualquier plaza? La plaza digital se llena y ahí allá no se colapsa, ¿no? Allá no los ponen a los asistentes a hacer filas virtuales como lo vivimos aquí en Colombia el pasado viernes día. Pero Sergio Odemar, doctor Fernando, esto no es nuevo, ¿no? Es decir, esto ya venía de hace mucho tiempo, el tema de los rallies digitales. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, y voy a poner un caso nuestro, en el año 2002 por los problemas gravísimos de seguridad, se tuvo que hacer una campaña fuerte en medios de comunicación, todavía no teníamos las redes digitales como las tenemos hoy, y uno siempre veía al entonces candidato, posteriormente presidente Álvaro Uribe Vélez, muy bien puesto en los debates en televisión, en sus comerciales, etcétera, mientras que Horacio Serpa iba y recorría el país en un esquema de política tradicional y llegaba a los debates pues sudado y acabado y demás. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, pero el fenómeno desde entonces para acá ha crecido en términos exponenciales, Santiago. Yo acepto que mucho del impacto, o gran parte del impacto que produjo Álvaro Uribe Vélez fue por esa manera de concebir la política, pero tampoco se le olvide, Álvaro Uribe recorrió el país entero.
el país entero. Usted dice que Serpa recorrió mucho, pero recorrió más Álvaro Uribe. Te lo quiero recordar. Obviamente, a la hora de los debates, pues entre los dos hay una distancia enorme y Álvaro Uribe estaba trabajando en lo que la gente estimaba que era lo esencial, el tema de la seguridad, el tema del desarrollo económico y el tema de la inclusión social. Y ganó las elecciones y las ganó ampliamente, y vino la reelección y las volvió a ganar ampliamente, hasta que la Corte Constitucional resolvió que la reelección de Álvaro Uribe sería imposible para un tercer mandato y para cualquier otra época, lo que es obviamente un abuso de la autoridad de la Corte y un golpe de Estado que le dieron a los electores colombianos. ¿Cómo le parece? Álvaro Uribe quedó para siempre excluido porque ya fue 2 veces presidente y no puede volver a hacerlo nunca más. En una teoría que tiene la Corte Constitucional, cuando no le gustan los actos legislativos, o sea, los reformatorios de la Constitución, la Corte saca a relucir la gran teoría de la sustitución de la Constitución, y con eso logra hacer un control constitucional que debiera ser solamente de vicios de forma a convertirlo en un control de fondo, y eso fue lo que ocurrió precisamente con la reelección del presidente Uribe. La Corte hace lo que le da la gana y da golpes de Estado cuando le da la gana, y ha hecho con la Constitución política lo que le ha dado la gana. Aquí no elegimos una Corte Constitucional, elegimos un constituyente, elegimos un legislador, elegimos un poder omnímodo. Aquí hay una dictadura, que es la dictadura de la Corte Constitucional, sea la verdad dicha. Por eso, en nuestro proyecto de reforma planteábamos la prohibición absoluta de los famosos fallos modulados, que es el camino por donde la Corte se va y dice, no, esto puede ser o puede no ser, pero tendría que ser de esta manera, y legisla, o hace Constitución, o hace lo que le da la gana. O la se inhibe y no decide, ¿no? También es otro modo de operar. Bueno, pero pues ese menos dañino, el que no decida. Lo grave es cuando decide creando leyes nuevas, eso sí es muy grave. Bueno, vimos por la televisión otro candidato a la presidencia de la República, Federico Gutiérrez, que estaba callado, estaba como en plan de reflexión y de análisis después de dejar la alcaldía de Medellín, y volvió a la palestra, ¿no, Demar? Pues volvió cargado el hombre en una entrevista que le entregó a José Manuel Acevedo. No se guardó ni media. Subdirector de Noticias RCN, y creo que este es de los pocos políticos en el país que dice las cosas, o por lo menos las expresa con su nombre. Esta vez le han preguntado por qué cree él o qué significa el gran líder de la oposición, como muchos lo ubican, a Gustavo Petro, y esta ha sido la forma en cómo ha dado respuesta. Los invitamos a que escuchen. Esto piensa Federico Gutiérrez, todo parece indicar, candidato presidencial, sobre Gustavo Petro. Segundo nombre por el que le pregunto, Gustavo Petro, líder de la oposición en Colombia. ¿Qué piensa de él? Tiene un odio enfermizo, sin lugar a dudas, y le aseguro que un Gustavo Petro en la presidencia sería peor que el coronavirus. Gustavo Petro es como el coronavirus de la política, por donde pasa deja estragos, y a él no le importa la gente, a él no le importa el país, se lo aseguro, no le importa el país. Esos odios enfermizos lo han llevado a querer tener un poder para tomar venganza, pero no para construir. Bueno. Es como el coronavirus. Muy bien. Y nos viene otro coronavirus. La renta básica universal. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Por qué a algunos se les ocurrió y por qué tenemos pobres? Saquemos de la pobreza y démosles plata. Repartamos plata entre los pobres. Hombre, a nadie se le había ocurrido semejante idea tan buena. Bueno, sí, se les ha ocurrido, por ejemplo, a Maduro y a Chávez, sobre todo a Maduro, bueno, ¿no? Sí, claro. Ahí está el resultado, pues, por si acaso. Darle plata a todos los pobres. Renta básica universal, y están hablando de eso como con seriedad, no se ponen colorados, ni les da pena, ni se preguntan, ¿y eso quién lo paga? ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Y cuál es el efecto monetario y el efecto en los precios si repartimos una renta básica universal? ¿De dónde y con quién? De los más ricos del país, y punto. ¿Quiénes son los más ricos? Pues los más ricos. Ya. Los más ricos, listos. Ya.
Entonces los más ricos tienen plata suficiente para darle a todos los pobres una renta básica. ¿Cómo le parece? Y hablando de subsidios y de esto, se preguntan algunos nos hacen llegar mensajes a través de Twitter, si no debería hacerse un cruce precisamente entre quienes estuvieron haciendo compras el pasado viernes, a dos manos muchos de ellos, y las bases de datos de quienes reciben subsidios, para excluirlos de los subsidios necesariamente, ¿no? Porque si tienen capacidad de comprar, pues no deberían estar recibiendo los subsidios, por supuesto. No, pero ya salió el ministerio a decir que no, y el director de la DIAN que no, que ellos no pueden hacer eso, y que si las personas recibieron subsidios o reciben subsidios y se gastaron millones de pesos comprando electrodomésticos, que pues eso ellos no tienen por qué prohibirlo y que eso no está mal. No, pero es que nadie lo está prohibiendo, por supuesto, pero que estas personas sean cruzadas en las bases de datos de quienes reciben subsidios y que no reciben los subsidios. Bueno, recibieron el beneficio del IVA, como todos, pero que no sigan recibiendo subsidios, porque quiere decir que tienen capacidad de compra, ¿no? Que hay que ver esa capacidad de compra, cómo es, ¿no? Porque estos fueron tarjetazos largos también. Sí, pero tienen tarjeta, perdónenme, pero tienen tarjeta de crédito. El que tiene tarjeta de crédito no debe estar recibiendo. ¿Cómo así que usted tiene tarjeta de crédito, Sergio, con unos cupos amplios para comprar electrodomésticos, pero entonces sí recibe un subsidio? No. Miren, el tema del subsidio universal viene siendo carrera y muy fuerte por parte de la oposición en el Congreso de la República, que presiona al gobierno para que efectivamente les dé un subsidio a todos los de menores recursos en Colombia. Subsidio que no se plantea por unos meses ni mientras el COVID, sino un subsidio que están planteando a 2022. Claramente, esto tiene un efecto que es netamente electoral. Y todos lo han entendido de esa manera. El gobierno, la verdad, poca atención le ha prestado al tema, no lo debaten, no les interesa, y creo que la oposición sigue haciendo carrera política con eso. Eso es lo que están haciendo. Realmente, más allá de que sea una realidad, es un tema político. No. El gobierno sigue expósito y huérfano en el Congreso de la República. Hay que decirlo con toda franqueza. No tiene ministerios. Los ministerios claves no existen. Entonces, esta terna de señoras, excelentes personas, buenísimas personas, absolutamente incapaces para desempeñar ese cargo político. No estoy diciendo que sean incapaces para todos. Alicia Arango hizo una tarea maravillosa al lado del presidente Uribe. Y Claudia Blum seguramente tendrá muchas capacidades, no es la canciller que necesitamos ni tiene la conexión con el país que el país reclama en estos momentos, y la señora Cabello Blanco pues tendrá virtudes, pero lo que es pues en la administración de justicia esto ha sido el desastre. Y frente al Congreso, ¿dónde están? ¿Dónde están los grandes discursos? ¿Dónde están los grandes planteamientos? ¿Cómo no se le sale al paso a lo de la renta básica? Sálganle al paso a eso de una vez. ¿Y dónde está la coalición de gobierno, doctor Fernando? ¿O es que el populismo les puede? Y como me decía alguien del Partido Conservador, ese es un tema que es mejor no tratar porque donde uno se oponga a la renta básica pierde muchos votos. Es que no se nos puede olvidar que este ni siquiera es un tema económico, ese es un tema de la concepción del Estado, doctor Fernando. De pensar que el Estado tiene que distribuir la riqueza que le quita a unos hasta que esos unos dejan de generar riqueza y se van. No, pero además ¿de dónde? ¿Por qué no hacen las cuentas? ¿Y por qué no admiten una cosa que es elemental? Que si eso progresara, habrían descubierto la panacea, ese sí el remedio de todos los males. En los países donde haya pobreza, renta básica, y entonces se acabaron los pobres del mundo. Qué buen descubrimiento, ¿no es cierto? ¿Ustedes recuerdan que hace poco Suiza, Sergio, hizo un referendo en el que participaron todos sus nacionales, además en cualquier parte del mundo, donde se sometió a votación de los ciudadanos suizos una renta básica universal de unos tantos miles de francos, y perdió la proposición? Dijeron no. Fue exactamente hace 4 años, y el 77% de quienes votaron dijeron no. Esto no, y la propuesta era de darle 2.250 euros a los adultos. Pues hágame el favor, a los adultos, pues sí. Entonces, hágame el favor, lo que para hubiera cada pasado. uno, y 625 francos suizos para cada menor.
lo que hubiera pasado con la moneda suiza y con la estructura fiscal suiza y con Pero todo lo al suizo. menos hay sensatez. Es que aquí a punta de demagogia nos llegan a llevar a las urnas con una propuesta similar y termina aprobándolo la gente, porque claro. Pero no gratis, hay ¿no? quien, La plata no es hay gratis. quien lo explique, no hay quien descienda hasta la gente y le diga, mire, le voy a explicar por qué. No podemos resolver el problema de la pobreza dándole una renta a cada pobre para que deje de ser pobre. Ah, no, maravillosa la idea. Le voy a explicar por qué eso no es posible, por qué eso es una locura. Porque de otra manera... Y aquí también queda en evidencia, en Colombia hay un problema de educación económica y por supuesto de educación financiera, ¿no? Que es un poco lo que Total, decía sí, yo con lo del día sin IVA, y es listo, vaya y se ahorra el IVA, pero pásese un tarjetazo a 36 cuotas y va a terminar pagando el IVA, pero con creces. Una gran porción de la población colombiana cree que para que se acabe la pobreza lo que tienen que hacer es imprimir más billetes. Sí, claro. Entonces creen que así se soluciona y no tienen idea del impacto que eso puede generar o cómo funciona. No, pero que a eso corresponde. A eso corresponde. Yo resuelvo la pobreza emitiendo moneda y entregándole a cada pobre lo que necesite para que deje de ser pobre. Y entonces los vuelvo a todos de clase media o ricos de una vez. Ojalá pues la renta básica fuera tan amplia que todos nos volviéramos ricos. Delicioso. El mundo perfecto. Hombre, pero por favor, entendamos que esto es un exabrupto, que esto es una bestialidad, que quienes están haciendo esa propuesta son unos irresponsables, unos ignorantes, unos locos. ¿A quién se le ocurre que eso sea posible? Pero pues solamente a unos irresponsables mentales y verbales. Pero hay que salirle al paso, Hay que tener en el Parlamento los ministros capaces de salir con cuentas elementales. Es que no se necesita de mucho esfuerzo. Una renta básica cuesta tanto. Los pobres son tantos. Se los alivia con tanto. Al día siguiente los precios se convierten en tanto, ¿no? Y al día siguiente la situación fiscal del país es de tal manera que quedamos sin calificación y quedamos sin posibilidad de que alguien nos preste un peso. ¡Por locos! ¿Han subestimado el poder que tenga esa propuesta de parte de la oposición, doctor Fernando? ¿No lo han visto como una verdadera amenaza o por lo menos no lo han calculado desde el punto de vista electoral y por eso mismo poca respuesta o ninguna se le ha dado a la bancada alternativa sobre su famosa idea? Bancada alternativa que, recordemos, está conformada en primer lugar por las FARC, que insiste en esa renta universal. Obviamente por el Partido Verde, obviamente por el Polo Democrático. Porque es que ellos son rentistas hoy en día, de mar, eso sí. Las FARC son rentistas. No hay nada más sabroso que recibir plata sin trabajar. Esa sí me parece la solución fantástica, la solución ideal. Entonces se acabaron los pobres y la gente no tiene que trabajar porque ya está rica, porque tiene lo necesario para vivir. Y eso se lo da el Estado. ¿Y de dónde saca plata el Estado? Pues las tiene que sacar de alguna parte. Entonces una de dos, o de créditos y ya nadie le va a prestar plata a semejante loco, o de impuestos y entonces hay que acabar con las empresas porque no hay en Colombia un dinero que se le parezca a lo que sería el costo de la renta básica. Bueno, y además piensen en esto, les traigo otro, porque ya con eso viene también la oposición en el tema de incrementar el impuesto de sucesión, doctor Fernando. Entonces piensen ustedes en las pocas empresas de agroindustria que hoy tiene Colombia, cuando empiecen a pagar impuestos de sucesión, por ejemplo, sus accionistas mayoritarios del 50%, además de todos los impuestos que han pagado en temas de renta y otros. Entonces usted paga impuesto tras impuesto a lo largo de una vida y luego el patrimonio que deja, entonces 50% también de impuestos. Entonces, en últimas, eso es un incentivo negativo para que la gente nunca permita que sus empresas o que sus patrimonios crezcan justo por la tasa impositiva, doctor Fernando. Y así, perdónenme, no hay economía que salga adelante. Y no nos sigan comparando con los países nórdicos que tienen unos esquemas distintos, que tienen mucha libertad económica, donde usted crea una empresa en 24 horas, porque no es lo mismo. Es que uno no puede comparar peras con manzanas, pero se les llena la boca, como bien dice Demar, haciendo una cantidad de propuestas populistas. Y si los partidos de la coalición de gobierno, que en teoría piensan de una manera
como nosotros expresamos aquí todas las mañanas, entonces están callados que porque eso tiene un golpe electoral. Así empezó Venezuela, así empezó Chávez, así empezó Kirchner, así empezaron todos los populistas, doctor Fernando de Mar, Sergio. ¿Y con qué se paga el 50% del valor de una sucesión? Hay que salir a vender lo que se llama los bienes relictos. Entonces, si eso pasa con todos los que se mueren en Colombia, pues salen a la calle una cantidad de bienes que van a depreciarse y que no van a valer nada. La gente vendiendo desesperadamente para poder pagar el impuesto de sucesión. Y se acabó con la empresa privada en Colombia, como la van a acabar con la famosa plusvalía que se inventaron en Manizales. ¡Ojo con la plusvalía! Ese es un engendro de Satanás y ese es un impulso del Partido Verde y de las FARC y de todas esas izquierdas. El famoso impuesto de plusvalía que se inventaron en Manizales. Cuidado con eso, que acaba la propiedad privada en Colombia. Bueno, queridos amigos, y tenemos un invitado muy especial para que hablemos con él al oído. Un periodista venezolano que sabe muy bien qué dijo el señor Bolton sobre